¿verdad?, se suma a las señales por la FEM. ¿Qué es la FEM? ¿Qué pasa cuando se vive cerca de ahí, o su televisión, o cuando están oyendo radio? No pueden hacerlo, ¿verdad?, porque el ruido de la portadora, de las señales que se utilizan para poder hacer la comunicación de radio, se induce y es tan grande que su dispositivo de audio lo amplifica y no sirve para nada de lo que tenga por ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el fenómeno de ruido. Entonces, pregunta de examen: ¿las fuentes de ruido son antenas de qué? Telefonía celular, antenas de qué? De radiodifusora y televisión. Y aquí hay otra fuente de ruido: los balastros, ¿no? ¿Qué es un balastro? Es un transformador de subida, que lo que hacen es elevar el voltaje para poder ionizar el neón que tienen las lámparas estas fluorescentes y pueda hacer la emisión. Entonces, esos balastros son unos osciladores, y al estar variando el campo magnético que provocan en un conductor que está cerca de ellos, o una FEM, se induce esa frecuencia. Y el procesamiento de esa señal, y quiero quitar todas esos disturbios, ¿verdad?, ajenos al sistema. El bloque que está primero en el sistema de manejo de las señales analógicas para poder digitalizar, ¿cómo le llamamos a ese bloque? ¿Es un qué? Es el bloque de acondicionamiento de la señal. Entonces, primer bloque de entrada para el procesamiento de señales analógicas en un sistema digital es, ¿qué dice tu compañerita? La señal de acondicionamiento. Perfecto. Y ahora sí, dentro de esa señal de acondicionamiento, ¿verdad?, que ahí vimos cómo le quito el ruido a la señal origen. Así es. Y entonces nosotros por ahí empezamos a analizar los filtros, pero pasivos, solamente con un capacitor. ¿Sí queda claro? Y por ahí dibujamos un circuito RC. Entonces, si nosotros poníamos en serie, oigan lo que estoy preguntando porque así lo voy a hacer en el examen, si el capacitor está en serie con respecto a la señal de entrada y a la salida, ese filtro se comporta como un filtro que, si está en serie, tanto al voltaje de entrada como al de salida, es un filtro que, ¿cuántos tipos de filtros vimos? Vimos 3. ¿De altas y bajas? No, pero bien dicho, ¿cómo se dice? Es un filtro que, cuando está en serie, a ver, otra vez el de chamarra negra, es la última vez, vente para acá. Ustedes dos que están hablando, vente para acá, te sales. Por más que les dice uno que se callen, están hable y hable tú y el de playera blanca. Ya la tercera vas para afuera y hasta que no vengan tus papás te recibo, Bien, entonces, ya hasta se me fue el avión. ¿Estamos diciendo? Así es. Por ahí vimos 3 filtros. Entonces pusimos por ahí una fuente y el B0 a la salida del circuito. Si el capacitor está en serie, oigan lo que digo, con respecto a la señal de entrada y salida, el filtro se comporta como ¿quién? Un filtro pasa altos. Si ahora el capacitor está en paralelo tanto al voltaje de entrada como al de salida, ¿el filtro qué es? Pasa bajas. Y por ahí nosotros hicimos una mezcla de los dos. Si mezclo un pasa altas con un pasa bajas, creo un filtro. ¿Cómo se le llama eso? Cuando se mezclan los dos. Pasabanda. ¿Sí queda claro? Que ese filtro pasabanda
pues no está utilizado para cuestiones de digitalizar voz. Eso se utiliza más en los receptores, ¿verdad?, de radio y telefonía, ¿sí? Son filtros sintonizados a una frecuencia, a un ancho de banda preciso, ¿sí? Y bueno, en redes ya han de estar viendo ahí que hay transmisión y multiplexaje en frecuencia, ¿no? No nomás multiplexaje en diferentes formas del carrier, de la portadora de la señal, ¿no? Pero bien, en fin, perfecto. Entonces, para nosotros, ahorita, en cuestión de electrónica y saber cómo voy a procesar la información analógica, con que sepamos que existen 3 y tarea, ¿no? Ahí va la tarea. Nosotros dijimos, pongan atención, que la señal que genera el micrófono es muy débil. ¿Del orden de qué? Milivolts. Y cuando se induce el ruido, tiene exactamente la misma magnitud que la señal que voy a procesar. Entonces, se va a perder. Se mezclan las dos y ya no sé cuál es el ruido y cuál es la voz. ¿Sí queda claro? Tengo que hacer un circuito muy complejo para detectar la frecuencia. Si es una frecuencia alta, es ¿quién? El ruido. Y si es una señal de voz, quiere decir que está entre 20. ¿Cuál es el ancho de banda de la voz humana? Pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es el rango de la voz humana? De 20 Hz ¿a qué? A 20 kHz. Entonces, yo puedo hacer un circuito que detecte si la frecuencia que estoy muestreando, valorando, probando, cae entre ese rango, quiere decir que es la señal origen. Si muestreo y está arriba de 20 kHz, ¿qué digo? Que es ruido, entonces la reseto. Ese es el principio de los filtros digitales. ¿Sí te queda claro? Muy bien, perfecto. Entonces, como esa señal es muy pobre en amplitud, en energía, la tengo que amplificar. Entonces, el bloque de acondicionamiento tiene un filtro pasabajas con un amplificador de señal. Tarea. Traer o dibujar el esquema básico o el diagrama básico, si tienen problemas de eso del esquema, diagrama básico de un filtro pasabajas activo. ¿Sale, jóvenes? Bien, entonces, ¿qué tipo de señal nos va a dar el bloque de acondicionamiento? La misma de la entrada, pero filtrada y amplificada. ¿Sí queda claro? Pregunta de examen. La señal que entrega el bloque de acondicionamiento de un sistema de procesamiento de señales es una señal filtrada y amplificada. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí. Bien, entonces les sugiero que aprendan a manejar los diagramas de bloques para poder hacer circuitos. El diagrama de bloques se utiliza mucho para ejemplificar la solución de un problema complejo en electrónica. Yo meto una señal y requiero a la salida tal, entonces yo voy poniendo los bloques necesarios para llevar esa señal de entrada como la quiero a la salida. ¿Sí queda claro? Muy bien, perfecto. Entonces, ya que la tengo amplificada y filtrada, ¿a qué bloque la tengo que ingresar? ¿Qué bloque sigue en mi diagrama? El ADC. El siguiente bloque es un ADC. ¿Y qué dijimos que es el ADC? Analog Digital Converter. Entonces, es en español un convertidor analógico digital. Así lo van a ver en los libros, ¿verdad? Porque desafortunadamente
que esperemos ya con este idiota de, perdón por lo de la palabra, ¿verdad? Pero es que no se merece otra cosa este baboso de presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Quiere aplastar a medio mundo y está como loco. Pero la situación es esa, jóvenes, que tenemos que ponernos las pilas y no depender de esos babosos, ¿verdad? Porque el Señor se arranca y ¿sabes qué? Ya no te vendo nada de la tecnología y a ver qué hacemos. ¿Sí lo ven o no? Entonces tenemos que prepararnos, nada más es como los políticos, arrancarse a lo tonto y a ver, vamos a echarnos un tirito, ¿verdad? Ahí te van los cohetes y ellos nos devuelven toda su tecnología, ¿verdad? Entonces hay que ser inteligentes. Yo no me puedo pelear con un cuate de 200 kilos y yo peso 50, ¿no? Estoy loco. Creo las herramientas para ver cómo te combato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues prepararnos y crear nuestra propia tecnología, no estar dependiendo de otros. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué le hace el ADC a la señal de entrada? Por ahí nosotros vimos que para poder explicar eso, ¿va? Vimos el concepto de la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia, jóvenes? De sencillito. ¿Qué hicimos? La función de transferencia. Por ahí hicimos un dibujito de una cajita, ¿verdad? De un bloque, y pusimos B-in de un lado y B-out del otro. Y nosotros dijimos, ¿qué pasa si hago la relación del voltaje de entrada, de salida, perdón, contra el de entrada? ¿Qué voy a obtener? A ese concepto se le llama función de transferencia. Y entonces por ahí nosotros hicimos que si me da una constante, la señal no se altera, sigue siendo la misma, pero me da una constante mayor que 1, ¿qué digo que hace ese bloque? Respeta la señal, pero la hace más grande. Entonces es un amplificador, y la relación de la constante que me da es que está amplificando 2 veces la señal de entrada, o 3 o 4, lo que me salga por ahí, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Si me sale igual a 1 la función de transferencia, ¿qué digo que es? Un bilalambre, ¿verdad? Pero dijimos por ahí que sería estúpido, ¿verdad?, estar poniendo un alambre. Si yo veo que la señal de entrada es igual a la de salida, hago la relación, me sale 1, ¿verdad? No puedo intuir que el circuito que está dentro es un seguidor de voltaje, ¿verdad? Que se hace tarea. Traer el esquema. ¿Qué es el esquema, dijimos? El diagrama básico del seguidor de voltaje con el amplificador operacional. Y dijimos que ese seguidor, ¿qué relación tendría que ser en un circuito? Porque estás loco, ¿para qué gastas en un operacional? Métele un bicable, ¿no? Dijimos que el seguidor de voltaje se utiliza para acoplamiento de impedancias entre circuitos. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Para qué se utiliza el seguidor de voltaje? ¿Qué contestamos? Para el acoplamiento entre etapas de los circuitos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos. Bien. Entonces, la función de transferencia de un DAC es una función escalón. ¿Sí queda claro? Entonces, pregunta de examen: ¿qué tipo de señal me entrega el DAC a su salida? ¿Una qué? Una función escalón. Así se llama la gráfica. ¿Sí? Parece una escalerita, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Así es. La señal que entrega el DAC es una función escalón. Así se llama. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, por ahí vimos que era el tiempo en el eje de las ordenadas y de las abscisas, el voltaje en función del tiempo, y que dijimos que por ahí hicimos un dibujo del microcontrolador, en este caso el 877, y en el puerto D le conectamos nuestro
DAC. ¿De qué tipo? R2R. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora para poder procesar esa señal de forma digital? ¿Qué bloque sigue? La CPU. Después del DAC, que ya me entrega palabras digitales, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa información digital? La tengo que procesar. ¿A través de qué bloque? De la CPU. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, pues ahí le puedo cambiar la amplitud, ahorita lo que vamos a ver aquí en la simulación y todo lo que se me dé mi gana. ¿Sí queda claro? La frecuencia, y quizás le puedo cambiar tantito la forma, y bla, bla, bla. Muy bien. Perfecto. Ya que la tengo procesada, la quiero regresar al mundo analógico. ¿Qué bloque sigue? Si ahora quiero convertirla de digital a analógico, ¿qué bloque sigue después de la CPU? El DAC. Ese DAC, ¿qué hace? ¿Qué significan esas siglas? Digital, Analog, Converter. Convertidor digital analógico. ¿Sí? Y entonces su función de transferencia es la inversa de una ADC. Recibe la palabra digital, ¿no? Y la convierte a continuo. Pregunta, ¿la convierte a continuo? ¿Qué me entrega el DAC? ¿Una señal continua o una señal que dijimos por ahí? Cuando son las muestras nada más. Discontinuo en tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Una señal muestreada o discreta. ¿Sí queda claro? Apunta tu pañita, si no, acuérdense que vuelvo a repetir, no hay genios en este mundo, ¿eh? El mejor genio es aquel que apunta y todo su pensamiento se está poniendo para después hacer en concreto todo su razonamiento, ¿eh? Yo no he visto en la historia de mi vida, en lo que he leído, que haya una mente capaz de hacer eso, ¿eh? De que se acuerde de todo tal y tal, para que después recapitule y haga algo más concreto. Yo no lo he visto. ¿Verdad? Ni Einstein, ni quizás mi ídolo, ¿verdad? ¿Saben quién es mi ídolo? ¿Quién? Maxwell. ¿Sí saben quién fue Maxwell? Pues entonces tarea, investigar quién fue Maxwell, el padre de quién, del electromagnetismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los que van a estudiar comunicaciones van a soñar con Maxwell, van a regresar con Maxwell y van a adorar a Maxwell después de que terminen su carrera de comunicaciones y electrónica. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bien, entonces el bloque DAC me entrega una señal discreta, muestreada. ¿Qué tengo o qué dice por ahí la tarea que les dejé de el pollo de Mariel? ¿Y cómo saben que quién es María? Igual conmigo. Bueno, ya no es su pollo. Silencio. ¿Alguna compañerita ya anda queriendo hablar con el Nightwix? ¿No? ¿Quién? ¿Quién es Balaguer? No sean puñalones. Están viendo que ya se está acabando la humanidad y luego desechando más. Bien. Silencio. ¿Qué decía Nightwix con respecto a su teoría de cómo convertir una señal análoga a digital y cómo regresarla otra vez al mundo análogo? ¿Qué decía su teoría del muestreo? ¿A qué razón de tiempo tengo que muestrear, tomar muestras de la señal original? Y luego, ¿qué tengo que hacer para poderla regresar al mundo analógico?
¿Quién me dice? Se quedó de tarea. Eso no lo dicté, se los dejé de tarea. ¿Qué dice el teorema del muestreo, jóvenes? Si no lo dejo volando, son preguntas de examen. ¿Qué dice la teoría del muestreo, jóvenes, con respecto a la velocidad del muestreo con la que tengo que muestrear la señal analógica? ¿No? ¿No lo qué? Dice que la razón de muestreo será 2 por B y B viene siendo la frecuencia. El ancho de banda. B, y te faltó ahí, es WB. ¿Sí? Porque es width band, ancho de banda. ¿Sí queda claro? Entonces tengo que poner width para saber que es ancho y B de banda, ¿no? 2 veces WB, 2 veces el ancho de banda de la señal. Entonces dijimos que nosotros la voz, ¿qué ancho de banda tiene? ¿De 20 a qué? A 20. Entonces ese es el ancho de banda, de 20 a 20 kilohertz. Muy bien, entonces para poder muestrear una señal lo tengo que hacer 2 veces, ¿verdad? Su periodo. ¿Sí? Hablando del tiempo. Muy bien. Entonces, Nyquist decía que lo mínimo para poder muestrear una señal tiene que ser 2 veces su ancho de banda. Entonces, pues es lo mínimo, va a tener distorsión. ¿Qué tengo que hacer? Muestrear a mayor tasa. ¿Sí queda claro? Pues vean lo que estoy diciendo, porque ahorita con el ejemplo que vamos a ver es lo que voy a demostrar. ¿Sí queda claro? Muy bien, perfecto. Entonces, muestreándola, obviamente que por ahí ya sigue otro de mis ídolos por ahí. ¿Quién creen que sea mi otro ídolo? No, ese estaba chavito. Al más y al otro que viejo. Fourier. Tarea. Investigar qué hace o para qué se aplican las series de Fourier en análisis de señales. ¿Sí? Entonces les recuerdo que no estamos en el centro cívico de Huevones, Aquí sí nos necesitamos hacer cosas ricas. Series de Fourier. Fourier se escribe. ¿Sí? Fourier. Bien, pues otro célebre matemático que la verdad, mis respetos. ¿Ah? ¿Qué hizo este individuo? Silencio, jóvenes. A través de una fórmula de conversión, él minimizó el problema en el tiempo y lo llevó a un dominio que le llama el dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia, imagínense que yo tengo una ecuación diferencial. Todavía no estamos en ese nivel, ¿no? Bueno, pues su siguiente matemática a nivel universitario va a ser ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es una ecuación diferencial? Pues bueno, pues es la demostración de un fenómeno físico a través de una abstracción matemática. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces él encontró que si yo tenía por ahí una fórmula con logaritmos y exponenciales y quizás hasta números complejos, imaginarios, ¿sí han manejado hasta ahorita esos números? Bueno, pues eso sería de matemática, ¿verdad? ¿Sí? Él, a través de su relación que encontró, las transformó y resulta que una ecuación, por muy rara que esté ahí, exponencial y todo, la llevó a su dominio, ¿verdad? El dominio de la frecuencia, y lo convirtió en viles ecuaciones lineales. ¿Sí? Lo resuelve en el dominio del otro matemático llamado Laplace, ¿verdad? Encuentra la solución con las relaciones que encontraron, porque la verdad todavía no encuentro cómo lo hicieron para hacer esas relaciones, y lo resuelven a través de un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Encuentran las variables y luego vuelven a aplicar la transformada inversa de Fourier, y al regresarlo lo que van a encontrar va a ser
la respuesta a la ecuación en el dominio del tiempo. Y entonces, ¡ay! ¡Uy! Esas sí son palabras mayores, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues ese Fourier se utiliza exactamente para el procesamiento de señales. ¿Sí queda claro? Entonces, una señal, ¿va? En el análisis de Fourier tiene un espectro electromagnético de la frecuencia fundamental. ¿Sí queda claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué bloque sigue para poder recuperar esa señal que está discretizada y llevarla al mundo analógico continuo que decíamos por ahí? ¿Qué sigue? El filtro pasa bajas. Entonces el teorema de Fourier decía que para digitalizar una señal analógica y luego regresarla al dominio del tiempo continuo, era muestrear la señal 2 veces el ancho de banda y ¿qué? Colocar un filtro pasabajas después del DAC para recuperar la señal. Y se acabó. ¿Se queda claro? Muy bien. Pues entonces eso que dijimos, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y si resulta bien, vamos a decir, pues, no me está choreando, ¿verdad? Si es cierto lo que estás diciendo. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, nosotros de ese bloque, la práctica ¿qué? 4, íbamos a tomar nada más ¿quién? La CPU, en este caso el microcontrolador. Le vamos a conectar el DAC R2R, ¿sí? Si no encuentra resistencias de 20K, de 22K, no pasa nada. Y la de 10K se respeta, ¿sí? Si no, pues pongo 2 de 10 para hacer la de 20, ¿no? En serie. Entonces no hay objeción de que es que no puedo matar. Pues niñito, ¿verdad? Así como estás pensando en amarrarte a tu pollo, pues piense cómo amarras a ese pico, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, nosotros empezamos a decir que íbamos a generar ¿qué señal? Y ya para recordar rápido, ¿cuál fue la primera señal que estábamos analizando para poderla generar? Bien, entonces vamos a hacer el dibujo y de ahí nos vamos a agarrar para hacer las siguientes dos que nos faltan. Si queda claro, y te voy a dar algunos tips de cómo puedes hacer tu programa, para que no es que es un chingo más. Por eso te digo como análisis para que no estés repitiendo código, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Bien, entonces vamos dibujando y vaya dibujando, porque si no, borro, Bien, entonces el gráfico de la señal senoidal dijimos que tiene este aspecto en el dominio del tiempo, ¿verdad? Prácticamente esta gráfica que estoy realizando es lo que yo veo en un... Exactamente, ¿sí queda claro? Entonces podemos definir que el osciloscopio es un graficador de señales en el dominio de ¿qué? Del tiempo, ¿no? ¿Sí queda claro? Bien, entonces, la ecuación para poder graficar la senoidal tiene esta forma, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Así es. Entonces, por ahí la graficamos y dijimos que esta señal, aquí acotamos y tenemos BCC, ponemos una línea imaginaria para poder hacer la gráfica, ¿sí? Y luego tenemos exactamente la mitad de la excursión del voltaje, que es BCC entre 2. Volvemos a trazar una línea imaginaria para hacer el gráfico y luego pusimos por ahí a través de ángulos, que después dijimos que esos ángulos los ibas a ignorar y que ibas a sacar la señal a una tasa de tiempo generada por ¿quién? Por el timer cero. ¿Sí queda claro? Entonces la señal que dibujamos iba a tener este aspecto. Entonces esa señal que estoy dibujando
Es una señal discreta, ¿verdad? Muestreada. ¿Sí queda claro? Porque tengo pequeñas muestras en esos lapsos de tiempo, en esa diferencial de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuántas muestras dijimos que íbamos a tomar por cuarto de ciclo? Siempre y cuando, definiendo matemáticamente que este eje que estoy poniendo, el semiciclo, el cuarto de semiciclo de subida, es igual ¿a quién? Al cuarto de semiciclo de bajada. Si eso es cierto, si eso es cierto, ¿qué digo de los puntos? Pongan atención a eso. ¿Qué digo de los puntos de este cuarto de ciclo con el de bajada? ¿Son qué? Iguales. Entonces, si yo, pongan atención, tengo los 10, ¿qué quiere decir? 2, y luego empiezo a dividir y hago mis 10 muestras. ¿Sí queda claro? Bien. En el ejemplo ese que te dejé de ahí de tarea del DAC, hicieras la función de transferencia, ¿verdad? Nosotros decíamos que ibas a hacer una tabla. ¿Una tabla de dónde? ¿Se acuerdan que les dibujé por ahí el PIC? Y que ponía el puerto D. Y que en el puerto D ponía mi arreglo de resistencias. Y aquí tenía un V0. Y que aquí en el V0 iba a poner un voltmetro. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No. Entonces, con esto yo voy a obtener mi función de transferencia. ¿Qué voy a hacer? Pues un ciclo for de 255 pasos que se vaya incrementando de uno en uno y que cada incremento se dé cada 5 segundos para que yo vaya viendo qué voltaje le corresponde a cada palabra digital. Si entonces yo voy a hacer una tabla donde diga palabra digital empezando de 00 y va a llegar hasta FF, y entonces en la otra columna de la tabla yo voy a tener B0, y entonces mando al DAC 00 y veo qué voltaje tiene, me va a dar 0 volts, ¿sí? Y luego mando 0,1, me va a dar 0.2 por ejemplo, 0.2, 0.4 por ejemplo, y bla 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 hasta que llego a 4.902 volts. ¿Sí queda claro o no? Bien. Si yo ya tengo mi función de transferencia, porque esta es la tabla de función de transferencia, le invento una palabra y me responde con un voltaje. ¿Sí queda claro? Si yo quiero ejemplificar de modo sencillo qué está haciendo este bloque, le estoy introduciendo la palabra digital y este me está respondiendo con un voltaje respectivo por cada palabra introducida. ¿Sí queda claro? Bien, entonces, yo voy a ver, quiero este punto. Vengo 2.5 volts, por aquí está. ¿Qué tengo? Por ejemplo, 7F. Estoy diciendo, amigos, ustedes tienen que hacer su tabla. ¿Sí queda claro? Y entonces ustedes ven, quiero 2.5. ¿Qué palabra le tengo que enviar a mi DAC para que me dé este punto? 7F. ¿Sí queda claro? Y entonces sigo hacia arriba. Ahora, este lo voy a llamar el tiempo cero. A un milisegundo después, yo necesito, vamos a decir que 2.8 volts. 2.8 volts, 82. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, en el software yo voy a crear un arreglo. Un arreglo. ¿De cuántos datos? Si cada dato es una palabra que tengo que enviar al puerto D. No, ¿cuántas muestras? 10. Entonces voy a crear una tabla, un arreglo, un array. ¿De cuántos datos? 10 datos. Y entonces yo voy a ponerle aquí el nombre que diga semiciclo, subida senoidal. Esta tabla me va a generar esto. ¿Sí queda claro? Entonces yo ya la voy construyendo. ¿Qué voy a tener como primer dato? 7F, luego 82, y luego puede ser 94, bla 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 bla, ¿hasta cuándo? Casi 5 volts.
¿qué le tengo que enviar? Entonces, bla, 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 F como décimo dato. Ya construí mi tabla para generar la señal senoidal. ¿De dónde me van a salir los voltajes en el tiempo? Pues aquí están, ¿no? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar otra tabla para hacer ahora este cuarto ciclo de bajada. ¿Otra tabla? ¿Qué veo de la estructura de la regla? Si yo lo saco en este sentido, ¿qué significa que lo saco? Le agarro este y se lo mando al puerto. Y luego este y se lo mando al puerto. Y así me voy en forma ascendente. ¿Sí te da claro? Llego aquí y yo veo que es exactamente el punto que sigue igual al anterior del máximo. ¿Qué hago en el porsófono? En vez de sacarlo cuando llego aquí otra vez para abajo, ahora lo saco en este orden. Así es. Y lo mando al puerto y me tardo, y lo mando al puerto y me tardo, y entonces voy a generar el semiciclo del cuarto de ciclo, ¿verdad? Del semiciclo de bajada. ¿Sí queda claro? Y entonces, pues esto si se lo llevan a sus cuadernos de la FM, como para metrizar ecuaciones en el tiempo, ¿verdad? Es lo que cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Esa ecuación que estoy poniendo ahí, se ven aquí en la vectoría, para entender el paso de las coordenadas rectangulares a esto de parametrización en el tiempo, para entenderlo, si no tengo conocimiento de la electrónica, pues es un trabajo pero fenomenal, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos cuantificar el tiempo, y después de que ya lo sé cuantificar, lo puedo controlar, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces les digo a los que se vayan para física y les enseñen esto, ¿verdad? Así es, estás cañón, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ya llegué con este bajada, hago esto. Y luego subo, hago esto, llego a este punto. Y ahora, ¿cómo hago el cuarto de ciclo del semiciclo de bajada? Tengo que generar otra tabla, ¿no? Entonces aquí ponemos semiciclo de subida senoidal. Vamos a poner otra tabla con semiciclo de bajada, señal senoidal. ¿Cuántos datos? Otra vez, otro arreglo de... ¿Cuántos datos, jóvenes? 10 datos. 10 datos. Perfecto. Y entonces, ¿qué datos voy a poner aquí? Pues voy a poner el de medio, que corresponde a 7F. Y ahora, ¿en qué orden voy a bajar? No va a ser 82, ahora va a ser, perdón, aquí no es 7F, 7A, 6.1, bla, 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 llegar hasta aquí. ¿Vean? Le tengo que enviar 0, 0, ¿no? Para enviar 0 voltios. ¿Sí queda claro? Y les vuelvo a repetir, esto lo llevan a la FM y se los demuestran. Haz loco, maestro. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, llegamos a este punto, pero ahora quiero generar estas 10 muestras. ¿Cómo es este punto contra este? Igual. Si es simetría. Igual. Simétrico, perdón. ¿Qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer en el arreglo? Cuando estoy en este punto, los datos los saco en este orden. Cuando llego a este punto, ¿qué tengo que hacer? Regresarme ahora en este sentido, sacando los datos, ¿verdad? Y enviándolos. Y entonces genero esto. Cuando estoy en este punto, que es este, regreso a este, que se genere, regreso a este y así me estoy yendo y viniendo. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Que la señal hago ¿qué? Ya hice un ciclo. Ahora si hago eso muchas veces, esas dos,
¿Qué estoy haciendo con la señal? ¿La voy a hacer qué? No se llama así. ¿Cómo se le llama cuando? Porque se repiten en el tiempo que muchas veces es el periodo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, pues ya está, ¿no? ¿Cómo se hace una señal periódica a partir de un periodo fundamental? ¿Haciendo qué? Recursivo el algoritmo. ¿Ah? ¿A qué diablos me metí a Bati si me atravesé con ese loco? Si yo era feliz en mi mundo. Vivo feliz en las montañas, a 2 grados bajo cero, ¿no? ¿No, compañero? ¿No que no se podemos hacer una sola tabla para los dos? ¿Cómo? Pues es que, pues es la misma forma, pero invertida, ¿no? Bueno, si tú te sientes guión y dices, ¿sabes qué? Esta para ponerla para acá con un K, multiplico, divido o sumo o resto y haces esta conversión. Andale. Son las constantes de linealización, ¿verdad? ¿Sale? Claro, se puede hacer todo eso. Nada más hay que estar viendo por qué factor hago para obtener el de abajo, ¿no? Nada más que las diferenciales de aquí de esto que es la dichosa derivada del tiempo, aquí así, te vayas a encontrar una ecuación bastante interesante, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? O sea que aquí jugamos con las matemáticas rico, y las demostramos. Bueno, perfecto. Entonces ya está. Si no me quiero meter en problemas, pues hago mis 2 arreglos y punto. O le subo el nivel y hago que parametricen la curva y encuentren las constantes de Boltzmann. Ustedes digan, o sea, vamos al futuro como ustedes gusten, ¿eh? Ya para que lleguen a la universidad digan, eso ya lo vi, maestro, vamos a ver otra cosa. Eso ya lo entiendo. Eso déjaselos para los del centro cívico, los del si quieres, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué señal sigue? Ok, entonces, esa señal, ¿qué forma de onda va a tener en el tiempo? Entonces vamos a borrar esto. No voy a quitar eso, nada más voy a mover. Voy a quitar estos imaginarios, sí, para respetar el periodo, que es este, y no estar recalculando para las señales. Ahí está. Entonces quito la señal, ¿ah? Y ahora me están pidiendo esta otra señal, ¿sí? No quito el de en medio porque quiero conservar el mismo periodo, la misma frecuencia de las 3 señales. Entonces yo voy a llamar aquí T0, T1 y T2. ¿Sí? ¿Poco no les parece lo más bello del mundo jugar con las matemáticas a este nivel? Y demostrarlas físicamente, manejarlas, ¿no? Para mí es lo más bello que la mujer más bella que haya en la faz de la tierra. No hay más belleza que esto. Y una computadora funcionando. Yo soy feliz, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué forma de onda tiene la señal triangular o diente de sierra? Va a ser esta. Y entonces estoy conservando el mismo periodo. ¿Sí queda claro?
Bien, ahora tengo que encontrar la ecuación que me describe ese gráfico en el tiempo. Y otros de sus compañeros dicen, me decían, ¿y para qué nos enseñan los cursos matemáticas? No estamos viendo matemáticas. No, pero estamos viendo el módulo analógico, ¿verdad? Que procesa señales analógicas. Entonces no podemos demostrar el DAX si no conocemos matemáticas. ¿Sí me explicó? Bien, pregunta. ¿Qué ecuación describe ese gráfico? B de t a qué es igual. Lo voy a poner acá para que no esté abajo. B de t a qué es igual. ¿Es solamente una ecuación o es una función compuesta? ¿Es una función por partes? ¿O hay una ecuación que describa este comportamiento como la seno única? No. Entonces, ese gráfico lo tengo que partir en dos. Este va a ser el medio. Esta es una función, que es esto. ¿Entre qué rango? De 0 a t1 y de t1 a t2. Entonces, si hago eso, ¿verdad? Parto la señal y son simétricas, ¿verdad? ¿Sí? La área 1 que se forma aquí, ¿qué digo del área 2 que se forma acá? ¿Qué son qué? Vale. Empezamos con cálculo y longitud de arco, ¿no? ¿Sale? Muy bien, entonces digo que son simétricas y entonces parto la señal y entonces la puedo integrar por partes, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y entonces la pregunta, ¿qué función me describe, ¿verdad? Este gráfico de t0 a t1, que es una parábola, un elipse, ¿una qué? Una recta. Entonces, si este ángulo alfa 1 es 45 grados, ¿qué función matemática me describe esa recta? B de t es igual a qué? Entre t0 y t1. Si no, de regreso a geometría analítica, ¿eh? ¿Cómo? ¿X? ¿Cuál X? Aquí no existe X. Ah, T. Porque yo veo que esa ecuación, como la aprendí, es esto, ¿no? O f de x que veía por ahí en otros textos. F de x es y, ¿sí? Entonces esta gráfica tiene esta forma, ¿no? Ya nada más sustituyo y ahí tengo la ecuación, ¿no? En el tiempo. ¿Sí queda claro o no? Perfecto. Entonces, pues ya que vimos esto, ¿no? Y es igual a ¿qué es esto? Esta es la fórmula general para una ¿qué? Sí, pero estoy poniendo un otro sobre M. ¿Sobre un qué? Un grupo de rectas, ¿verdad? Dependiente, así, una familia de rectas. ¿Sí? Si yo cambio esto, voy a cambiar la velocidad, la derivada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿eso para qué? Porque ahora, ¿qué función me describe este gráfico? De T1 a T2. Si ahora yo digo que este ángulo de intersección, prolongando estas rectas, aquí se forma un ángulo de 90. ¿Qué digo de las pendientes? Esta M1 con esta M2. ¿Son qué? Recíprocas. ¿Y de qué? Signo contrario. Menos t
de T1 a T2. ¿Sale? Ya está la restricción matemática. ¿Qué decimos, compañerita? ¿Por qué me enseñan matemáticas y física? ¿Sí queda claro? Nunca las voy a aplicar con ya lo he dado en la superior, por si no. Lo veíamos en la superior para ver longitud de onda y ver cómo cuantifico masa a nivel nanoscópico, ¿verdad? Un contador de partículas, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces ya encontré la fórmula que me describe ese gráfico y que lo tengo que hacer por partes. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, pues ya está. ¿Qué tengo que hacer? Si me dijeron que por cuarto en el otro era 10, aquí van a ser 2 cuartos. ¿Cuántas muestras tengo que sacar para formar esta regla? 20. Entonces voy a hacer un arreglo que le voy a llamar señal diente de sierra o señal triangular. ¿Por dónde voy a empezar? 0 y son 20. Ahora mi arreglo tiene ¿cuántos datos? 20 datos. Entonces voy a ir de 0, 0 y voy a terminar en ¿dónde? Vean el gráfico. No, ve el gráfico. ¿En dónde voy a terminar? FF. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? ¿Se imaginaron a manejar la matemática a este nivel? ¿Y cómo manipularla? ¿No? Pues ya dejen de soñar porque estamos en la realidad, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a analizar, pongan atención. ¿Me voy a preocupar del gráfico con pendiente negativa? No, porque yo veo y digo que esto es simétrico. Entonces, este punto es igual a este otro punto. Entonces, ¿qué digo? Para generar la pendiente positiva, saco los datos en este orden. Cuando llego al máximo, ¿qué dicen? Ahora regrésate, pero al revés. Y si esto lo repites, ¿cómo vas a hacer esto en el tiempo? ¿Eh? Para que cuando lleguen a la superior, ¿dónde viene el niñito de la baja? Si quién te dio electrónica, pues un cuarto llamado tal. Ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya no voy a estar repitiendo que los números van a ir a las constantes que voy obteniendo para hacer ese gráfico, ¿eh? Ustedes van a sacar los datos de esa para obtener el arreglo. ¿Sí queda claro o no? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué señal sigue? Y la más difícil, ¿verdad? ¿Cuál? Digital binaria. ¿Qué forma de onda tiene en el tiempo esa digital binaria? Entonces, quitamos esto. Y ahora nuestra digital binaria va a ser la más complicada, ¿no? Y ahí está. ¿Cuántos datos va a tener? 0. ¿Y cuál otro? 0 para este y el otro.
y ya. ¿Sí queda claro, jovencitos, cómo se analizan las señales o no? ¿O siente que le suda la cabeza? Aparte de que hace calor. ¿No? ¿No siente que ya están sudando o no? Yo sí, porque ya está haciendo mucho calor. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es que no sé cómo hacerlo, ya te dije. ¿Sí queda claro? Ya nomás es cosa que tú lo lleves a la programación. Punto y se acaba. ¿Sí queda claro o no?